Realizaremos una aproximación a la fisiopatología del paciente críticamente enfermo. Para hablar de pacientes críticos, debemos hablar de la enfermedad crítica. Y la enfermedad crítica se define como una descompensación relacionada con el estrés que es responsable de la generación de efectos destructivos. Ahora, debemos responder qué es el estrés. Y para poder dar una respuesta a esta pregunta, debemos tratar unos conceptos históricos básicos. Hipócrates, como es bien sabido, describía la salud como un equilibrio entre los humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Para la medicina hipocrática, la enfermedad se generaba por una pérdida del equilibrio, lo que se conocía como discrasia, la cual podía superarse restableciendo el equilibrio a través de la naturaleza. Posteriormente, los epicúreos y los estoicos afirman que la mente tiene un efecto sobre la salud de la persona y surgen dos conceptos: apateia, que hace referencia a la ausencia de pasión, y ataraxia, que hace referencia a la libertad de preocupación. Para estas escuelas filosóficas, el estado de vida ideal, muchos compartimos esta noción, aún es un estado de ataraxia y apateia. En torno al siglo XVI, XVII y XVIII surgen algunos postulados interesantes. Thomas Sydenham postula que las fuerzas del organismo que intentan controlar una enfermedad pueden empeorar la enfermedad, muy en consonancia con lo que planteaba John Hunter, quien reconocía que luego de una injuria o una enfermedad, el huésped desarrollaba respuestas para ayudar a la recuperación general. Pero en la actualidad es bien sabido que algunas de estas respuestas pueden ser nocivas. Traigamos a colación la tercera definición de sepsis, que define la sepsis como una respuesta desregulada del individuo a la enfermedad. Hahnemann posteriormente realiza una afirmación que sigue siendo empleada en la medicina contemporánea. Y es que solo corrigiendo la perturbación causal de la enfermedad puede curarse la patología. Robert Hooke, durante el siglo XVII, introduce el término estrés en el ámbito de la mecánica. Básicamente establece que la fuerza o el estrés es igual a la deformación de un sólido multiplicado por una constante proporcional. Ahora, en una publicación del año 2012, publicada en Critical Care Medicine, Cuesta plantea reescribir la ecuación de Hooke. Y en esta ecuación modificada de Hooke tenemos varios componentes. La fuerza generada por el agente estresante depende del factor de resiliencia que está asociado con ese agente estresante y de la respuesta del cuerpo en el tiempo. Esto va a variar según el estresor, por ejemplo, trauma, infecciones, isquemia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo empieza a utilizarse el término estrés en el contexto de la salud y la enfermedad? Este concepto lo introduce William Osler, el padre de la medicina interna, con la finalidad de expresar algunos problemas físicos que notificó en una población de judíos sobrecargados de trabajo. También debemos mencionar a Walter Bradford Cannon, que acuña el término de homeostasis, y a Claude Bernard, quien introduce la noción de entorno interno, de medio interno, que es, valga la redundancia, un medio mediante el cual las células mantienen las funciones del cuerpo.
Comparando todos estos datos con la medicina crítica actual, vemos que cuando nosotros damos algún tipo de terapéutica de sustitución o de soporte, nosotros lo hacemos fundamentándonos en la teoría de la homeostasis. La ventilación mecánica, las terapias de reemplazo renal, la utilización de dispositivos de asistencia ventricular, etcétera, etcétera. En torno a 1950, David Cuthbertson plantea una respuesta ante la injuria traumática, que posteriormente se extrapola a otros escenarios. Cuthbertson plantea que luego de la injuria existe una fase EBB que es continuada por una fase de flujo o fase flow, y tras ella empieza la fase de recuperación. Durante la fase EBB ocurre el choque, y esta fase se caracteriza por una disminución de la actividad metabólica, un consumo de oxígeno subnormal, aumentos de la glucosa sanguínea, retención de sodio y edema tisular, secundario a un aumento de la permeabilidad vascular. En la fase de flow, que ocurre entre 3 a 10 días luego de la injuria, a diferencia de la fase EBB que se instaura en las primeras horas, en la fase flow, que es el periodo post-shock, o es el periodo que inicialmente se denominó como inflamación traumática, se desencadena un estado hipercatabólico, donde hay un equilibrio de nitrógeno negativo, hay proteólisis y también hay gluconeogénesis a partir de aminoácidos y ácidos grasos libres. Hay una disminución en las reservas de grasa y esta fase va a representar la predecesora de la fase de recuperación, y la fase de recuperación, según Cuthbertson, representa el retorno a la homeostasis. Debemos mencionar también a Bruce McEwen y Hans Seyle. Hans Seyle describe lo que se conoce como síndrome de adaptación general. Lo podemos resumir de la siguiente forma. Luego de un estrés, hay una reacción de alarma o shock. Luego hay una etapa de resistencia o de contrashock y finalmente hay una etapa de agotamiento. En este orden de ideas existe un euestrés, que es un estrés saludable. Como habíamos mencionado, el estrés es una respuesta que es elemental para la vida y la evolución, pero el exceso de estrés es nocivo y tiene efectos perjudiciales en el organismo. Y este estrés nocivo se conoce como distrés o estrés patogénico. Posteriormente, Bruce McEwen describe la aloestasis. Y la aloestasis es una representación del eustrés, mientras que la sobrecarga alostática es el otro extremo, representa el diestrés. Y existen dos tipos de sobrecarga alostática, una aguda y una crónica. La sobrecarga alostática tipo 1, que es aguda, es una condición en la cual la demanda de energía supera el suministro, por ejemplo, en un choque séptico, en un choque hemorrágico, en un SDRA, etcétera, etcétera. Y la tipo 2, en la cual la carga alostática permanece crónicamente elevada, pero no desencadena una respuesta aguda. Por ejemplo, un síndrome post-sepsis o un síndrome post-UCI. Recordemos que el paciente que sobrevive a la sepsis, como hemos tratado en otras conferencias, es un paciente que experimenta cambios en la programación metabólica celular. Y estos cambios en la programación metabólica celular se pueden prolongar durante meses, años e incluso para siempre. Estos pacientes desarrollan un estado de constante inflamación con una particularidad muy interesante, y es que
tienen un estado inflamatorio basal, pero las células de su sistema inmunológico son inmaduras. Las células presentadoras de antígenos no tienen una adecuada capacidad para presentar antígenos. Están en un estado de inmunoparálisis e inflamación. Laborit describe algo que se conoce como la reacción disarmónica. En la reacción disarmónica, luego del estrés, hay una fase inicial de depresión u oxidación, seguida de un colapso del organismo, una reacción o fase reductiva, una fase terminal o una nueva fase oxidativa que lleva a la muerte. Y existen algunas respuestas estereotipadas en la fisiopatología de los eventos estresantes o traumáticos. Ustedes posiblemente hayan evidenciado que los pacientes críticamente enfermos presentan hiperglicemia, hiperlactatemia, acidosis, azoemia, alteraciones de la coagulación, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada. Y como veremos más adelante, muchas de las enfermedades que entran dentro del concepto de enfermedad crítica comparten como respuesta esencial el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Laborit consideraba que las catecolaminas generaban problemas asociados al choque y él probó sus postulados inyectando epinefrina en animales sanos. Laborit argumentaba que el cuerpo necesitaba una homeostasis relativa y él utilizó la clorpromacina para inhibir el efecto adrenérgico central y periférico de pacientes en estado de shock. Y a partir de ello desarrolló un concepto que en este momento histórico se conoció como hibernación artificial. Laborit básicamente planteaba mantener la reacción disarmónica mientras moderaba su intensidad y su duración y se resolvía el factor estresante. Habíamos hablado hace un momento del modelo de respuesta inflamatoria sistémica. El CIRS es una base primitiva y compartida en las distintas enfermedades críticas y es una respuesta estereotipada al estrés. El concepto de CIRS, que durante décadas se asoció con la sepsis, recordemos que antes de la tercera definición de sepsis del año 2016, se definía a esta condición como un CIRS asociado a una infección. Este concepto posteriormente es dejado de lado y se adapta la definición del tercer consenso, una respuesta desregulada del huésped a la infección, que va en consonancia con la evidencia que tenemos disponible a la fecha. El concepto de CIRS posteriormente es ampliado con el modelo de Sears, Karls y Marx, definiendo la homeostasis como un equilibrio entre las fuerzas que generan inflamación y las fuerzas que se oponen a esa inflamación. En otras palabras, las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. Esto se explica muy bien en un artículo clásico titulado Sir Isaac Newton, publicado en los 90 por Bonn, donde se plantean estos tres escenarios que pueden estar presentes en un paciente séptico. Una respuesta de predominio inflamatoria, conocida como CIRS, una respuesta de predominio hipoinflamatorio u antiinflamatorio, conocido como CARX, y una respuesta antagónica mixta, que es el MARX. Debemos mencionar también otro concepto muy importante que se va a relacionar con el término diafonía o crosstalk y también con el de la teoría del caos. Para ello debemos hablar de Ludwig von Bertalanffy, que lo podemos ver en pantalla. Bertalanffy planteó que un proceso no lineal y no equilibrado
podía proporcionar estabilidad a un sistema. En otras palabras, las redes pueden pasar de un estado estable a otro y se pueden comportar con dinámicas sumamente variables con la finalidad de generar orden. Cuando esto se pierde, ocurre la falla multiorgánica. Esta teoría entiende entonces la relación entre los sistemas del organismo como una relación entre sistemas dinámicos o una relación entre los sistemas en medio del caos. Retomando lo que planteaba Bohm en Sir Isaac Newton, las relaciones entre las variables fisiológicas no son lineales, pero se conectan, por lo cual pequeños cambios pueden tener consecuencias importantes. Un ejemplo de ello es el choque cardiogénico. En el choque cardiogénico, a grandes rasgos, hay una alteración en la contractilidad, en la inotropía, hay un compromiso en la perfusión de múltiples órganos. Esto va a generar la liberación de patrones moleculares asociados al daño que van a estimular a factores transcripcionales como el NF-κ-beta, y esto va a llevar a la liberación de interleuquinas proinflamatorias. Esto va a terminar por ocasionar un choque vasopléjico debido a que la respuesta inflamatoria va a generar una lesión a nivel del glucocálix. Por otro lado, también se va a estimular la óxido nítrico sintasa, lo cual va a ocasionar vasodilatación. Es así como pasamos de un efecto a nivel de un órgano a manifestaciones multisistémicas. Y esto aplica con todos los sistemas dentro del organismo. Otros términos que debemos mencionar son el de eustasis, de dishomeostasis, también conocida como cacostasis, y de hiperestasis. La eustasis hace referencia a la homeostasis saludable. La cacostasis o dishomeostasis hace referencia a la sobrecarga alostática en el organismo, al estrés. Y la hiperestasis ocurre cuando el cuerpo se ha adaptado y es capaz de enfrentar el estresor. Por ejemplo, cuando el sistema inmunológico es capaz de producir anticuerpos específicos contra un antígeno. La respuesta al estrés necesita un punto umbral para activarse, que es este punto A. Más allá de él empieza una relación que podemos ver que es casi lineal, hasta que nosotros llegamos a un punto que es el punto de sobrecarga alostática, donde la actividad no aumenta a pesar de los aumentos en la potencia del factor estresante. Esta curva depende del paciente, se puede desplazar hacia la izquierda en personas hiperreactivas o se puede desplazar hacia la derecha en pacientes hiporreactivos. El sistema del estrés está organizado en sistemas centrales, periféricos y celulares. En cuanto al componente central, hablamos del cerebro primitivo, que está compuesto por el diencéfalo y el tronco encefálico, que representan el núcleo del estrés. Básicamente allí van a llegar señales aferentes que vienen de receptores sensoriales y vienen de fibras ascendentes somatosensoriales. Existen unos componentes periféricos. Cuando hablamos de componentes periféricos, hacemos referencia al sistema nervioso simpático y parasimpático. Hablamos de las glándulas suprarrenales y de las células inmunitarias. Y acá podemos poner como ejemplo la interacción existente entre los sistemas simpáticos, parasimpáticos e inmunitario para la liberación de citoquinas. La liberación de citoquinas va de la mano con la secreción de cortisol, adrenalina y
otras catecolaminas a través de sistemas complejos de retroalimentación positiva y negativa. Y existen algunos componentes celulares. Y aquí es especialmente importante hablar de la mitocondria. Las mitocondrias son el principal componente celular del sistema de estrés. Las mitocondrias producen ATP, que es la moneda energética del organismo, participan en el metabolismo de lípidos, en la regulación del calcio, en la señalización intracelular y en el inicio de vías de muerte celular. Recuerden que los componentes celulares del sistema de estrés liberan citoquinas y esto estimula la liberación de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, afecta la termogénesis, afecta la biogénesis y todo esto genera un ambiente oxidativo y ese ambiente oxidativo contribuye al daño del ADN mitocondrial, también al daño del ADN nuclear, también contribuye a la inducción de apoptosis y necroptosis y finalmente esto va a generar una liberación masiva de DAMPs. Y esto ocurre porque cuando el estrés es muy grande, se genera daño mitocondrial. El estrés lleva a la generación de especies reactivas de oxígeno a nivel de la mitocondria que llevan a apoptosis. Esto es lo que se conoce como la teoría apoptótica. Sin embargo, los órganos intentan protegerse. Los órganos no quieren morir, no quieren llegar a ese punto de fallo irreversible por una desactivación metabólica análoga a la respuesta de hibernación. Esto es lo que se relaciona con la teoría de Laborit que habíamos mencionado a priori, la teoría de la hibernación. Ahora, la teoría apoptótica sugiere que el aumento de la generación mitocondrial de especies reactivas de oxígeno luego de un insulto lleva a la apoptosis. Por fortuna, los órganos tienen la capacidad de adaptarse al estrés. Eso es lo que se conoce como la ósmosis. Y este fenómeno de preacondicionamiento tiene la finalidad de proteger a las mitocondrias y de aumentar la capacidad de las células para sobrevivir. En el estrés, entonces, hay tres fases. Hay una fase 1, que es una fase aguda de la enfermedad crítica, donde el objetivo del tratamiento es prevenir el trastorno de los valores fisiológicos normales. Aquí entra entonces el concepto de hora dorada en el tratamiento. La hora dorada del tratamiento de la sepsis, del trauma, de las condiciones críticas en general, tiene como objetivo prevenir la falla orgánica. La enfermedad crítica tiene una fase 2, que es una fase de establecimiento de la enfermedad crítica, donde el manejo se orienta a el apoyo de los mecanismos celulares intrínsecos. En este momento, valores levemente permisivos de hipercapnia, de hipoxemia, de hipotensión, de oliguria y de anemia podrían ser tolerados. Durante esta fase se debe evitar la iatrogenia. Aquí aplica el principio de menos es más y se puede dar un enfoque de hibernación. Y finalmente hay una fase 3 que es una fase de recuperación donde se reintroducen progresivamente los valores fisiológicos y ocurre la rehabilitación. El sistema endocrino en la patología crítica experimenta muchos cambios. Por ejemplo, debemos aquí traer a colación el concepto de trastorno primario y trastorno secundario. Cuando tenemos un aumento de la hormona estimulante con niveles bajos de la hormona del órgano diana, esto indica un problema en el órgano blanco. Cuando nosotros tenemos niveles bajos de ambas hormonas, esto sugiere un problema de la hormona estimulante. Cuando nosotros tenemos patologías del sistema endocrinológico, las podemos estudiar con pruebas basales, por ejemplo, la medición de la hormona en cuestión, o mediante pruebas dinámicas, sobre todo si se sospecha que existe una deficiencia. Si se sospecha de una producción excesiva, se puede realizar una prueba de supresión. La cuestión es que las pruebas dinámicas son peligrosas en UCI. Por otro lado, no sabemos cuáles son los valores normales de múltiples hormonas
en el paciente críticamente enfermo y tampoco existe validación sobre cómo estudiar el sistema endocrinológico en el agudo. De hecho, algunos autores recomiendan que esto no se haga. Sin embargo, tenemos publicaciones muy interesantes en este tema realizadas por la doctora Greta Vanderberg. Recuerden que las pruebas dinámicas se hacen en horarios y en condiciones específicas, pero a pesar de que sean prometedoras para entender la fisiología, no están validadas en pacientes críticos. Y esto nos lleva entonces a algo muy complejo, y es saber cuándo estudiar anormalidades hormonales en el paciente crítico. Recordemos que cuando nosotros hablamos de pacientes críticamente enfermos, hablamos de sistemas complejos. De forma razonable, podríamos considerar mediciones rutinarias. Sin embargo, esto tiene un problema, y es que aumenta el riesgo de falsos positivos y aumenta el riesgo de que hagamos diagnósticos errados. Por ello, no es recomendable hacer estudios de manera rutinaria sobre el sistema endocrinológico del paciente crítico. En el paciente crítico hay varias cosas que nos preocupan especialmente. Por ejemplo, debemos recordar que los niveles de las hormonas en la circulación a menudo están influenciadas por los niveles de las proteínas de unión y los pacientes críticos suelen tener una síntesis proteica alterada y suelen tener fuga capilar, como veremos más adelante, por daño a nivel del glucocálix. También los pacientes críticamente enfermos suelen estar en estados de hipoperfusión y la hipoperfusión altera el metabolismo hormonal. Esto puede llevar a un aumento en los niveles que podamos llegar a medir de las hormonas. En el paciente crítico aumenta la actividad del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y se incrementa a través de un aumento de la liberación central de la hormona liberadora de adrenocorticotropina. En el paciente crítico, la retroalimentación negativa del cortisol se reduce o está ausente y el eje se puede alterar según nosotros utilicemos algunos fármacos como los corticosteroides en el tratamiento. El eje se puede alterar por los glucocorticoides y los mineralocorticoides. En el paciente crítico también se ha descrito una inhibición del eje gonadal. También debemos recordar que los pacientes críticamente enfermos a menudo tienen daño central, tienen un ritmo circadiano alterado. Los pacientes críticos suelen estar bajo el influjo de hipnóticos, sedantes, analgésicos, etcétera, etcétera. Suelen ser pacientes que tienen politraumatismos y todo esto hace que estudiar el sistema endocrinológico en el paciente crítico sea una labor titánica. Greta Vanderberg ha sido una de las personas que más ha estudiado en torno a este tema y ella propone utilizar factores liberadores de hormonas de origen central. La mayoría de las pruebas endocrinológicas miden la hormona circulante, pero la medición de la hormona circulante no refleja con exactitud la hormona en el tejido y esto es sobre todo marcado en el paciente crítico. Recuerden que la mayoría de las hormonas esteroideas están unidas a proteínas. Y debemos acá mencionar una hipótesis que es la hipótesis de la hormona libre, en la cual la hormona unida a proteínas no atraviesa el endotelio, por lo cual la hormona que está unida a las proteínas, que es aquella que nosotros podemos medir, carece de efectos. Por ejemplo, hablemos de las hormonas tiroideas, de la T3 y la T4. Se estima que los niveles de T3 y de T4 en la circulación son 1000 veces más altos que en los tejidos. Se estima también que el cortisol libre representa apenas el 5% en relación al cortisol unido que representaría el 95%.
Durante la inflamación, los niveles de proteínas de unión a cortisol disminuyen y esto permite la entrega de cortisol a los tejidos inflamados. Recuerden que las hormonas ingresan por transportadores específicos. El daño endotelial facilita que las hormonas puedan entrar más fácil o puedan acumularse más fácil en determinados tejidos. Básicamente esto es lo que ocurre con el sistema endocrinológico del paciente críticamente enfermo a nivel vascular. Acá vemos un paciente no crítico y aquí vemos un paciente críticamente enfermo. Esta imagen representa el efecto de la sepsis sobre el cortisol. Miren entonces que hay una fuga de proteínas de unión y esto permite su salida hacia el espacio intersticial. También miren que el cortisol es degradado por la elastasa de neutrófilos en los sitios de inflamación. En el paciente críticamente enfermo también se altera el metabolismo del cortisol. Recuerden que el metabolismo del cortisol ocurre a nivel hepático y a nivel renal por la 5-alfa reductasa y por la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Y en la patología crítica el metabolismo se reduce porque hay una insuficiencia tisular y una insuficiencia circulatoria. Y todo esto puede aumentar los niveles de cortisol. En estas circunstancias, el nivel de cortisol no es confiable para poder determinar una insuficiencia suprarrenal, porque vemos que va a estar alterado por la misma condición crítica en cuestión, independientemente de que los niveles realmente estén altos o no, o independientemente de que el paciente sí tenga una insuficiencia suprarrenal o no la tenga. El doctor Anane propone explorar la función suprarrenal en respuesta a pruebas con ACTH sintética. Durante la sepsis también ocurren otros cambios. Por ejemplo, cambia la expresión de enzimas que metabolizan los glucocorticoides y la capacidad de algunos receptores hormonales para responder a sus ligantes se altera. Y esto puede alterar totalmente el funcionamiento del sistema endocrino. En cuanto al sueño, habíamos mencionado a priori el sistema circadiano. El sueño, en efecto, está controlado por el sistema circadiano. El ritmo circadiano se compone por un proceso C, que es el componente circadiano, un proceso S, que es el componente del sueño, y algunos autores mencionan al proceso M, que es el componente de homeostasis. Y todos estos procesos se alteran en los pacientes críticamente enfermos. El sueño está regulado por el tronco encefálico, por el hipotálamo, por el tálamo y por el prosencéfalo. Y está regulado por sistemas como el sistema activador reticular ascendente, que involucra núcleos en el sistema hipocretinérgico, en el sistema GABAérgico, en el sistema histaminérgico, adrenérgico y colinérgico. Estos sistemas son los que van a regular las fases del sueño. Y las fases del sueño a grandes rasgos son la fase REM, que es la de movimientos oculares rápidos, y la fase no REM. Acá debemos mencionar las reglas de Rechtschaffen y Kales, que hablan de que el sueño no REM tiene subfases. Hablamos de un sueño no REM N1, N2 y N3. El N3 es el sueño de ondas lentas. Un adulto sano experimenta un sueño que se constituye en un 2 a 5% de sueño no REM N1, en un 45 a 55% de N2 y de un 3 a un 15% de N3. Y el sueño REM representaría el 20 al 25% y el sueño normal consta de ciclos de 90 a 120 minutos cada uno. Usualmente son unos 4 o 3 ciclos en un adulto que duerme aproximadamente 8 horas. Y el sistema circadiano es un sistema que se controla principalmente mediante el núcleo supraquiasmático a nivel del hipotálamo, que sirve, por hacer una analogía, como marcapasos del sueño. Y este marcapasos del sueño, en gran medida, va a definir el reloj circadiano. A su vez,
también debemos mencionar que el reloj circadiano va a depender de otros determinantes. Por ejemplo, se ha identificado en tejidos periféricos la existencia de algunos genes del reloj circadiano, como el gen PER1, PER3, el gen CRY1 y CRY2, el gen CLOCK y el gen BMAD. Y el reloj circadiano, a su vez, va a depender de factores externos, que se conocen también como factores cronometradores o Zeitwerks. Por ejemplo, la luz o la oscuridad. La luz y la oscuridad interactúan con los relojes internos. Claramente todo esto se afecta en el paciente crítico. El paciente crítico tiene un sueño que se altera totalmente. La mayor parte del sueño del paciente crítico es diurno y predomina una fase N1 y N2 sobre las otras. En los pacientes críticos hay una reducción del sueño REM y de las ondas lentas. Eso se asocia con una falta de descanso. El paciente crítico, por el ruido, la terapia de soporte, por ejemplo la ventilación mecánica, los facultativos trabajando, la movilización de objetos, etcétera, etcétera, van a tener un sueño fragmentado. Eso es una realidad. El paciente crítico, en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo, tiene una ausencia de Zeitgebers. Y también tenemos otro detonante, y es que el paciente crítico suele tener una respuesta inflamatoria. Y la inflamación altera los marcadores cronobiológicos. El paciente crítico también experimenta cambios de la luz. En un día normal y soleado, los niveles de luz suelen oscilar entre los 32.000 a 60.000 lux. Pero la luz diurna en la unidad de cuidados intensivos ronda entre los 30 a los 165 lux. Y la noche se encuentra más o menos en torno a 2.4 a 145 lux. Cuando se realizan procedimientos rutinarios en la unidad, como la colocación de un catéter venoso central, la luz puede tener picos de hasta 10.000 lux. Es bien conocido que la luz nocturna altera la secreción de melatonina a nivel de la glándula pineal y esto causa alteraciones del sueño y también genera un aumento de la depresión. También tenemos otro detonante en el paciente crítico y es el ruido. Constantemente los pacientes escuchan las conversaciones del personal, las alarmas, también se generan intervenciones de su sueño a través de la realización de procedimientos como la toma de gases arteriales, etcétera, etcétera. De hecho, los valores medios de ruido en la unidad de cuidados intensivos oscilan entre los 53 a los 59 decibeles. Esto es mucho, porque lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son valores de 30. Y también tenemos a la sedación, que es bien conocido que la sedación acorta el sueño de ondas lentas y también acorta la fase REM de sueño, que es el momento en el cual la persona realmente descansa y se recupera. Ahora, en cuanto a los aspectos farmacológicos, existe una marcada afectación en cuanto al metabolismo, la farmacodinamia y el comportamiento de los medicamentos en el paciente crítico. Recuerden que la farmacodinamia depende de la concentración alcanzada de los metabolitos en el sitio diana y a su vez las concentraciones dependen de las características farmacocinéticas y esto incluye absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y hay muchas condiciones, como se ejemplifica en la tabla, que afectan el comportamiento de los medicamentos. Por ejemplo, en cuanto a la absorción,
hay un incremento en el pH gástrico que puede deberse a la utilización de inhibidores de bomba de protones que hacen parte de la profilaxis para úlcera por estrés en este tipo de población. También hay una disminución de la perfusión del tracto gastrointestinal, hay una reducción de la motilidad, hay una atrofia intestinal, puede haber también una disminución a nivel de los transportadores apicales del intestino, hay una redistribución del flujo sanguíneo. También estos pacientes tienen hipoperfusión, tienen hipovolemia, pueden tener una sobrecarga de líquidos, pueden tener disminución en la albúmina, pueden tener un incremento en la glicoproteína ácida alfa 1, pueden tener una inducción o una inhibición de enzimas hepáticas por la enfermedad crítica o por la utilización de drogas, pueden tener una reducción en el flujo hepático, pueden cursar con falla renal aguda, pueden estar en terapia de reemplazo renal o pueden tener una falla hepática. El paciente crítico puede estar en todos estos escenarios y eso puede alterar el funcionamiento de múltiples medicamentos, como vemos en pantalla. En el paciente séptico, por ejemplo, es común que exista hipoalbuminemia y exista un daño en el glucocálix. Esto va a alterar claramente toda la farmacodinámica de los medicamentos que se administren. También en el paciente crítico podemos tener otras condiciones, además de la terapia de reemplazo renal, que pueden afectar la farmacodinámica como la ventilación mecánica o la utilización de ECMO, porque finalmente este tipo de terapias de sustitución lo que hacen es afectar los volúmenes de distribución, pueden afectar el metabolismo y pueden afectar también el aclaramiento de un fármaco. El volumen de distribución de los medicamentos se relaciona con la lipofilidad de los fármacos. La mayoría del metabolismo de los fármacos ocurre en el hígado y el metabolismo hepático depende del flujo sanguíneo hepático, depende de la concentración de medicamento libre o no unido y depende de la capacidad enzimática de los hepatocitos. Y según su tasa de extracción, los medicamentos pueden ser de alta tasa de extracción cuando es mayor del 70%, intermedia cuando es de 30 a 70% o baja cuando es menor al 30%. Los medicamentos con alta extracción son medicamentos de uso común en la unidad de cuidados intensivos, como el propofol y el fentanilo, que claramente se ven afectados cuando el flujo sanguíneo hepático se altera, pero se afectan en menor proporción cuando hay una alteración en la función enzimática, que es otra condición que puede ocurrir en el paciente crítico. Por otro lado, los medicamentos con baja extracción hepática, como la fenitoína o la ceftriaxona, son relativamente independientes del flujo hepático y la eliminación está relacionada con la actividad enzimática y con la unión a proteínas. Pero el paciente crítico suele tener una disminución en cuanto a la cantidad de proteínas séricas totales o de albúmina. La capacidad enzimática de los hepatocitos es un concepto que es determinado por reacciones que dividimos en reacciones de fase 1 y de fase 2. Las reacciones de fase 1 son realizadas por enzimas del grupo citocromo P450 o la CIP, que catalizan la oxidación, la reducción y la hidrólisis de los medicamentos y de los compuestos endógenos. Y estas enzimas naturalmente se encuentran a nivel del retículo endoplasmático liso de los hepatocitos, se encuentran a nivel del epitelio viloso del intestino delgado, a nivel de los pulmones, a nivel de los riñones y a nivel del cerebro. Mientras que las reacciones de fase 2 consisten en básicamente reacciones de glucuronidación, de sulfatación, de metilación o de acetilación, que lo que hacen es añadir grandes moléculas polares a los fármacos o a los metabolitos para poder aumentar la excreción del mismo. Las enzimas de fase 2 se expresan en múltiples tejidos, principalmente en el hígado, los riñones y el intestino delgado. Ahora, volviendo con el citocromo, las enzimas citocromo P450, 3A5, 2C9, 2C19, 3A4 y 2D6, que las vemos en pantalla,
son responsables del 80% de las reacciones de fase 1, pero el CIP 3 a 4 es responsable del metabolismo de aproximadamente el 50% de los medicamentos que actualmente se comercializan. Cuando un paciente tiene falla cardíaca o tiene índices cardíacos bajos, y además de eso tiene una congestión, va a tener una depuración menor de los fármacos y va a tener un mayor volumen de distribución. Recuerden que en el paciente crítico puede haber una permeabilidad vascular aumentada, puede haber hipoalbuminemia, puede haber un aumento de la glicoproteína alfa 1 ácida, va a haber un aumento de los reactantes de fase aguda. Y los fármacos ácidos son fármacos que se unen a la albúmina, mientras que los fármacos básicos a la glicoproteína alfa 1 ácida y también a los reactantes de fase aguda. Ahora, la hipoalbuminemia, que es una condición relativamente común en los pacientes críticos, aumenta la toxicidad de fármacos como la ceftriaxona, la daptomicina, el ertapenem o la desmedetomidina. También debemos hacer especial énfasis en la hipoperfusión del tracto gastrointestinal, porque esto finalmente va a ocasionar una absorción oral deficiente de los fármacos. También la disminución del flujo sanguíneo hepático puede disminuir el metabolismo de estos fármacos y la reducción de la perfusión renal puede afectar la eliminación de los fármacos. Entonces tenemos muchos escenarios que son muy importantes a considerar en los pacientes críticos. Recuerden también que en el paciente crítico los estados hiperdinámicos aumentan el volumen de distribución de los fármacos hidrofílicos y entre ellos tenemos muchos ejemplos como el aciclovir, los aminoglucósidos, los betalactámicos, el fluconazol y los glicopéptidos. En la sepsis y en la fiebre, esto es algo muy importante, también se conoce que puede existir a causa de las endotoxinas una inhibición de la CIP. También recuerden que en la sepsis hay una liberación masiva de interleuquina 6, esto ya lo hemos mencionado, y la interleuquina 6 altera el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y aumenta los niveles de cortisol y esto inhibe el metabolismo de los sustratos de la CIP. En el paciente críticamente enfermo tenemos terapias de soporte que también alteran muchas variables fisiológicas. La ventilación mecánica, por ejemplo, altera el gasto cardíaco. Está bien documentado que los pacientes ventilados tienen una disminución del 20% en el aclaramiento de vancomicina. La terapia de reemplazo renal también va a aumentar la eliminación de múltiples fármacos. Y básicamente la eliminación por diálisis va a depender del peso molecular, el volumen de distribución y la unión a proteínas. Por ejemplo, los medicamentos pequeños que son hidrofílicos, ciprofloxacina, gentamicina, levetiracetam, entre otros, se eliminan por difusión y las moléculas grandes, por ejemplo, vancomicina y daptomicina, se eliminan por convección. Los medicamentos con alto peso molecular, con alto volumen de distribución y con una elevada unión a proteínas, como la heparina, las benzodiazepinas y la fenitoína, son fármacos que son poco eliminados a través de la diálisis. Y la depuración sanguínea se va a ver afectada por el tipo de membrana, el tamaño del poro, la superficie, la velocidad del flujo de dializado, la eficiencia de la terapia de reemplazo renal y la duración de la terapia de reemplazo renal. En cuanto a los efectos del ECMO sobre la farmacología, estos efectos son complejos. Es bien sabido que los circuitos extracorpóreos aumentan el volumen de distribución y también retienen medicamentos y al hacer esto reducen la concentración plasmática y también alteran su eliminación. Pero esto va a depender del peso molecular, de la unión a proteínas plasmáticas, el grado de ionización y también la lipofilicidad. Hablemos un poco sobre la interacción corazón-pulmón de una manera muy sucinta y breve para que no se prolongue más la charla. Hablar de fisiopatología del paciente crítico es un tema infinito, hay libros sobre ello. Aquí estamos intentando resumir las ideas principales. Cuando nosotros tenemos a un paciente con ventilación con presión positiva y con PIP, vamos a generar dos efectos importantes.
vamos a aumentar la presión positiva intratorácica y vamos a aumentar la presión transpulmonar. Al aumentar la presión transpulmonar vamos a tener algunos efectos a nivel del ventrículo derecho y a nivel izquierdo. A nivel del ventrículo derecho vamos a aumentar la poscarga, por lo cual el gasto cardíaco del ventrículo derecho, cuando nosotros aumentamos la poscarga, va a disminuir. Pero vamos a tener un incremento en la precarga del ventrículo izquierdo. Esto va a aumentar el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, así sea de manera transitoria. En cuanto al aumento de la presión intratorácica, este también va a tener efectos a nivel del ventrículo derecho y a nivel del ventrículo izquierdo. A nivel del ventrículo derecho va a disminuir el gradiente de retorno venoso, por lo cual va a disminuir la precarga, y a nivel del ventrículo izquierdo va a disminuir la poscarga. Es así que entonces en el ventrículo izquierdo tendríamos una reducción de la poscarga con un aumento transitorio de la precarga que puede aumentar el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco tiene 4 determinantes que a su vez tienen varios subrogados. Si nosotros entendemos entonces el corazón como una bomba impelente y expelente, el gasto cardíaco depende de la precarga, depende de la poscarga, de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Y nosotros deberíamos tratar al paciente críticamente enfermo en ese orden para optimizar el gasto cardíaco. La precarga la podemos modificar a través de la utilización de fluidos, la poscarga a través de la utilización de vasopresores, sean vasoconstrictores o vasodilatadores, la contractilidad a través de inotrópicos o a través de dispositivos de asistencia ventricular y la frecuencia cardíaca a través de cronotrópicos, antiarrítmicos o terapia eléctrica. En condiciones fisiológicas, el corazón intenta redistribuir el flujo a los distintos órganos. Un 15% del gasto cardíaco se va al cerebro, un 5% a las coronarias, un 25% a los riñones, otro 25% a nivel del sistema digestivo, otro 25% a nivel del músculo esquelético y un 5% a nivel de la piel. Cuando un paciente tiene un choque, lo que hace el organismo es una redistribución de flujos. El flujo se redistribuye hacia los órganos predilectos. ¿Y esto va a depender de qué? De la densidad de receptores adrenérgicos que tenga el tejido. Es así que los receptores que tienen más cantidad de receptores adrenérgicos van a sufrir de vasoconstricción, mientras los otros no van a constreñirse en la misma proporción. Todo esto con la finalidad de redistribuir los fluidos hacia los órganos prioritarios. ¿Cuáles son los órganos prioritarios? El cerebro, las coronarias para el corazón y los riñones. La perfusión de los distintos órganos se va a empezar a sacrificar, desde los menos importantes hasta los más importantes. Y este proceso cíclico explica la génesis de la falla multiorgánica, que es el predecesor de la muerte. Y debemos definir entonces qué significa choque, insuficiencia circulatoria e insuficiencia tisular. Cuando nosotros hablamos de choque, hablamos de que la relación entre el consumo de oxígeno observado y el consumo de oxígeno necesario es menor de 1. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia circulatoria, hacemos referencia a que la relación entre el aporte de oxígeno observado y necesario es menor que 1. Y cuando hablamos de insuficiencia tisular, disculpen el pequeño error en esta diapositiva, es cuando la tasa de extracción observada y la tasa de extracción necesaria tiene una relación menor que 1. Ahora, recordemos lo siguiente, ya que esto es la base de la monitoría hemodinámica. La monitoría hemodinámica va más allá de mediciones, la monitoría hemodinámica realmente es fisiología. Es básicamente la fisiología de la génesis del aporte y del consumo de oxígeno, donde cada uno de estos es un protagonista que se integra en una red. La hemodinamia básicamente es un bucle de determinantes que interactúan para garantizar un gasto cardíaco óptimo, una entrega de oxígeno adecuada y un óptimo consumo de oxígeno.
Recuerden entonces que el gasto cardíaco tiene 4 determinantes básicos: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Pero más importante que el gasto cardíaco es el índice cardíaco, que se individualiza al paciente y no es más que el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. El índice cardíaco es un mejor predictor porque si nosotros recordamos las 5 verdades del doctor Pinsky, recuerden que el gasto cardíaco normal no existe. El índice cardíaco es una indexación que está adaptada a las necesidades del paciente. El gasto cardíaco puede variar dependiendo los requerimientos del paciente en cuestión. Ahora, cuando nosotros hablamos de inotropismo, hacemos referencia a contractilidad. Cuando hablamos de vasmotropismo, hacemos referencia a excitabilidad. Y cuando hablamos de cronotropismo, hacemos referencia a frecuencia cardíaca, a conducción. Cuando nosotros entonces empezamos a desglosar el sistema circulatorio y cardíaco, a partir de determinantes como el DO2, el VO2, el índice de aporte y consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, vemos que existen muchos determinantes que van a garantizar el aporte de oxígeno, y todos estos determinantes nosotros los podemos conocer para poder interpretar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces existen algunas fórmulas de interés en la hemodinamia que nosotros debemos conocer y en gran medida están resumidas en esta diapositiva. Por ejemplo, el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre arterial. Matemáticamente es igual a 1.36 por la hemoglobina por la saturación más 0.0031 por la presión arterial de oxígeno. El valor normal está en torno a 20 mililitros por decilitro. El contenido arterial de oxígeno, como ustedes pueden ver, lo podemos fragmentar en dos partes. La primera parte, del 1.36 por la hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno, representa el porcentaje de oxígeno que está unido a la hemoglobina, que representa más del 99%, y el otro componente, que es la PaO2, que la PaO2 representa la cantidad del gas libre, multiplicado por 0.0031, hace referencia al oxígeno libre en sangre, que equivale a menos del 1%. Nosotros esto lo podemos conocer a través de unos gases arteriales. Con unos gases venosos centrales podemos calcular el contenido venoso de oxígeno, que va a ser la misma fórmula previa con unas pequeñas modificaciones. El contenido venoso de oxígeno es igual a 1.36 por la hemoglobina por la saturación venosa de oxígeno más 0.0031 multiplicado por la presión venosa de oxígeno. El valor normal es de 15 mililitros decilitro. También podemos conocer el contenido capilar de oxígeno, y todo esto es muy importante porque a partir de esto vamos a poder conocer el delta arteriovenoso de oxígeno y también vamos a poder conocer el shunt. El contenido capilar básicamente es 1.36 multiplicado por la hemoglobina por 1. ¿Por qué por 1? Porque en teoría la saturación a nivel del capilar es del 100%, más 0.0031 multiplicado por la presión alveolar de oxígeno. En condiciones de normalidad, el contenido capilar de oxígeno se encuentra aproximadamente en torno a 22 mililitros por decilitro. Y como habíamos enunciado hace un momento, nosotros podemos calcular la presión alveolar de oxígeno. Y la presión alveolar de oxígeno no es más que la FiO2 multiplicada por la diferencia entre la presión barométrica y la presión de vapor de agua, que es 47, menos el valor de la PaCO2 sobre 0.7, que es una constante. Conociendo esto, nosotros podemos calcular otras fórmulas, como la diferencia arteriovenosa, que es el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno, y en condiciones de normalidad está en torno a 4.5 a 5.5. La tasa de extracción de oxígeno, que no es más que el delta arteriovenoso sobre el contenido arterial de oxígeno por 100, y en condiciones normales es por debajo del 30%. El shunt, que el shunt es igual
al contenido capilar de oxígeno menos el contenido arterial de oxígeno sobre el contenido capilar de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno por 100 y nosotros quisiéramos tenerlo por debajo de 10. El índice cardíaco, que es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal del paciente, en condiciones de normalidad se encuentra en torno a 2.2 a 4.4. La superficie corporal la podemos calcular con el peso multiplicado por 0.02 y le sumamos 0.4. Podemos conocer también el índice de aporte de oxígeno y el aporte de oxígeno, el índice de consumo de oxígeno y el consumo de oxígeno. El índice de aporte de oxígeno es igual al contenido arterial de oxígeno por el índice cardíaco por 10, y si quisiéramos calcular no el índice sino el aporte, sería simplemente el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por 10. El consumo de oxígeno es igual a la diferencia arterio-venosa de oxígeno multiplicada por el índice cardíaco por 10, y el consumo de oxígeno no indexado sería igual entonces al contenido arteriovenoso de oxígeno por el gasto cardíaco por 10. El consumo de oxígeno normal está en torno a 150 a 300, el índice en torno a 100 a 180. El aporte de oxígeno en torno a 800 a 1100 y el índice de aporte de oxígeno en torno a 500 a 600. También nosotros podemos conocer otras variables que se asocian con la perfusión, como por ejemplo el aclaramiento del lactato, que no sería más que el lactato inicial menos el lactato final sobre el lactato inicial por 100. Cuando nosotros estamos reanimando un paciente, queremos que el aclaramiento del lactato sea mayor del 10%. Otro concepto importante es el de la presión circulatoria media, que la presión circulatoria media es igual al volumen estresado sobre la compliance, y en condiciones normales, como veremos más adelante, es de aproximadamente unos 7 milímetros de mercurio. El volumen sistólico también lo podemos conocer a través de simples cálculos matemáticos, y el volumen sistólico no es más que el gasto cardíaco sobre la frecuencia cardíaca por 1000. Lo normal es que sea de 60 a 100 mililitros por latido, y el índice sería entonces el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico sería el índice cardíaco sobre la frecuencia cardíaca multiplicada por 1000, y lo normal es que esté entre 35 a 60 mililitros latido por metro cuadrado. Podemos conocer también a partir de estas simples mediciones las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares. La resistencia vascular sistémica va a ser igual a la PAN menos la PVC o la presión de aurícula derecha sobre el gasto cardíaco por 80, y lo normal es que esté en torno a 800 a 1200 dinas por segundo por centímetro. Y el índice va a ser la presión arterial media menos la PVC sobre el índice cardíaco por 80, y lo normal es que esté en torno a 2000 a 2400 dinas por segundo por centímetro por metro cuadrado. La resistencia vascular pulmonar pues va a ser el otro lado del circuito, entonces va a ser la presión pulmonar media menos la presión en cuña o la PCP sobre el gasto cardíaco por 80, el valor normal está en torno a 200, y si quisiéramos sacar el índice pues vamos a coger la presión pulmonar medio, le vamos a restar la PCP, lo vamos a dividir sobre el índice cardíaco, lo vamos a multiplicar por 80 y el valor normal es de 250 a 280. También podemos conocer los índices de trabajo del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. El índice de trabajo del ventrículo derecho es el índice de volumen sistólico multiplicado por el delta de la presión pulmonar media menos la PVC multiplicado por 0.0136. Lo normal es que esté en torno a 5 a 10 gramos por metro cuadrado por latido. Y para el ventrículo izquierdo va a ser el índice de volumen sistólico multiplicado por el delta de la PAM y la PCP multiplicado por 0.0136, y lo normal es que esté en torno a 50 a 62 gramos por metro cuadrado por latido. También podemos conocer el índice de poder cardíaco, que sería la PAN multiplicada por el índice cardíaco multiplicada por 0.022, y el valor normal estaría en torno a 0.5 a 0.8. También mediante monitoría hemodinámica, aunque estos cálculos no son sujetos a fórmulas matemáticas, también podemos calcular otras variables que mencionaremos simplemente para poder culminar
la parte de los apartados básicos de monitoría hemodinámica que podemos ver tabulados en pantalla, como por ejemplo el GEDI, que es el volumen global de fin de diástole, el ITBB, que es el volumen sanguíneo intratorácico, la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, el ELWI, que es el índice del agua extravascular pulmonar, el índice de permeabilidad vascular y también el GEF, que es la fracción de eyección global. El choque ocurre por una alteración en la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. Como ustedes pueden ver, a medida que el aporte de oxígeno va disminuyendo, inicialmente el consumo de oxígeno se va a mantener. Pero llega un punto en el cual la tasa de extracción llega a un punto que se conoce como tasa de extracción de oxígeno crítico. Cuando esto ocurre, ingresamos en una zona que se conoce como la zona dependiente, y en la zona dependiente pasamos de tener metabolismo aerobio a metabolismo anaerobio y entramos en algo que se conoce como deuda de oxígeno. Vuelvo y retomo entonces un concepto que habíamos mencionado previamente y es el aporte de oxígeno, que el aporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Recuerden entonces que el gasto cardíaco depende de la precarga, de la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. En otras palabras, el gasto cardíaco también lo podemos definir matemáticamente como la PAN menos la PVC por 80 sobre la resistencia vascular sistémica. Y cuando nosotros hablamos de los determinantes de la precarga, que a su vez la precarga es un determinante del gasto cardíaco, debemos mencionar el principal determinante de la precarga, que es el retorno venoso. Y matemáticamente el retorno venoso es igual a la presión de llenado sistémico medio sobre la resistencia venosa. Y la presión de llenado sistémica media refleja el volumen efectivo, que es independiente de la función cardíaca. Y la presión intravascular depende del volumen efectivo, depende de la distensibilidad elástica vascular y depende del tono vascular. Podríamos decir que es igual al volumen estresado sobre la compliance o la distensibilidad. Y el volumen total va a ser igual a la suma del volumen no estresado más el volumen no estresado. Y estos van a ser los determinantes de la presión de llenado sistémica media. La presión de llenado sistémica media va a ser igual al volumen estresado sobre la distensibilidad vascular y esto es igual a la tonicidad vascular menos el volumen no estresado sobre la distensibilidad vascular. Esto nos lleva entonces a hablar un poco sobre la PVC. Porque la PVC durante décadas ha sido considerado como un indicador para la respuesta al volumen, pero no es un buen indicador. ¿Por qué? ¿Por qué no es un buen indicador? Básicamente porque la PVC depende de factores distintos al retorno venoso, por ejemplo la función ventricular. La PVC matemáticamente es igual al volumen estresado de la aurícula derecha sobre la distensibilidad de la aurícula derecha más la presión intratorácica, y el volumen estresado de la aurícula derecha va a depender de el retorno venoso menos el flujo dentro del ventrículo derecho multiplicado por la distensibilidad. Es así que nosotros entonces empezamos a ver cómo la fisiopatología del paciente crítico se entrelaza y puede explicarse a través de fórmulas matemáticas. Cerrando la parte de monitoría hemodinámica, vamos a hablar un poco sobre la ley de Starling, porque es importante hablar del glucocálix en el paciente crítico. Hagamos un pequeño recuento histórico. En el año 1896, Ernest Starling afirma que los fluidos abandonan el sistema vascular en el extremo arterial de los capilares, básicamente porque la presión hidrostática supera la presión coloidosmótica. Posiblemente ustedes reconozcan esta ecuación. Esta ecuación de manera simple básicamente lo que afirma es que la filtración de los líquidos tiene 4 determinantes. Tiene una presión hidrostática intravascular, una presión coloidosmótica o oncótica intravascular, una presión hidrostática extravascular y una presión coloidosmótica extravascular.
Dependiendo del equilibrio entre estas presiones intravasculares y las presiones extravasculares, la filtración se determina. Y precisamente a partir de esa aseveración es que la ley clásica de Starling afirmaba que los líquidos regresaban en el extremo venoso del lecho capilar porque allí la presión hidrostática era más baja que la presión osmótica. Y esto permitía entonces el retorno de los líquidos a la vasculatura. En este modelo, que es el modelo clásico de Starling, las vénulas poscapilares se comportarían como una membrana semiimpermeable que absorbe líquido del espacio intersticial. Y si bien este modelo planteado por Starling no se planteó para seres humanos inicialmente en el año 1896, sino que lo hizo amarrando las patas de un perro y poniéndole solución salina. Ya en el año 1932, Corot adopta el principio de Starling en la fisiología humana y sugiere que el edema se debe a un aumento de la presión hidrostática intravascular y a una reducción de la concentración de las proteínas plasmáticas o a una disminución de la presión coloidosmótica, si lo quieren entender así. Y esta concepción de la génesis de los edemas fue una concepción que se adaptó durante décadas en el entendimiento de la formación de los edemas. Pero resulta que la ley de Starling es muy bonita y todo, pero el principio clásico de Starling no es totalmente cierto. El principio clásico de Starling básicamente lo que afirmaba era que el intercambio transvascular dependía del equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. En otras palabras, si la presión intravascular hidrostática es mayor, como ocurre en la porción arterial de los capilares, lo que va a pasar con el líquido es que el líquido se va a filtrar. Pero si la presión oncótica intravascular es mayor, como en el extremo venoso, según el principio clásico de Starling, el líquido se absorbe. Pero por allá en el año 2004, Adamson, en este artículo que ven citado aquí, muestra que el efecto de la presión hidrostática en el intercambio transvascular es un efecto que realmente está sobreestimado. Además, el flujo transcapilar es menor al predicho por Starling. Hay varias limitaciones en el modelo clásico de Starling. Primero, el modelo clásico de Starling asume que la presión oncótica es inferior a la intravascular y considera que la tasa de flujo transcapilar es menor. Y todos estos inconvenientes se solucionan gracias a un protagonista muy interesante que vamos a mencionar a continuación, que es el glucocálix. ¿Por qué? Porque básicamente, si se reemplaza la presión oncótica intersticial por una presión oncótica entre el glucocálix y el endotelio, vamos a tener una explicación más concorde con lo que realmente ocurre fisiológicamente. Y en este modelo de filtración, la filtración va a depender de la presión transendotelial y de la diferencia de la presión oncótica entre el plasma y el subglucocálix. Y el glucocálix acá tiene una gran importancia porque el glucocálix finalmente va a ser el que va a determinar la conductividad hidráulica del endotelio, la va a reducir. Cuando el glucocálix se daña, como ocurre en la sepsis, se desplaza a algo que se conoce como el punto J. Ya vamos a hablar de eso. A lo que quiero llegar es que la ley modificada de Starling se consolida como una verdadera ley fisiológica cuando nosotros empezamos a correlacionarlo con la clínica. Porque, ¿qué pasa? Según la ley clásica de Starling, si nosotros le metemos coloides a un paciente críticamente enfermo, el poder expansor del coloide claramente es mayor, entonces al ser mayor nosotros en teoría vamos a repletarlo de volumen más fácilmente. Pero cuando nosotros empezamos a ver lo que ocurría cuando administraban coloides en pacientes críticamente enfermos, es que algunos subgrupos morían más. Por ejemplo, ¿existe alguna evidencia sobre efectos deleterios de los coloides en pacientes sépticos? Es algo que se ha reportado. Y esto se debe precisamente al rol que tiene la presión periglucocálix. ¿Por qué?
Porque en el paciente críticamente enfermo se daña el glucocálix. Si se daña el glucocálix se altera la conductividad hidráulica. Las proteínas entonces pasan al espacio periglucocálix, aumenta la presión coloidosmótica a nivel del glucocálix, a nivel de ese espacio periglucocálix. Esto hace que el líquido que hay a nivel intravascular se extravase, pase a ese espacio periglucocálix. A nivel de ese espacio periglucocálix aumenta la presión hidrostática y todo ese líquido termina por extravasarse, y lo mismo termina a ocurrir con los coloides. Bueno, y entonces, en este modelo fisiológico, ¿cómo ocurriría la reabsorción del líquido? Básicamente, en el modelo del glucocálix, la presión oncótica se opone, pero no revierte la filtración. En otras palabras, el líquido filtrado regresa como linfa. La presión coloidosmótica a nivel del espacio subglucocálix reemplaza la presión intersticial como determinante del flujo transcapilar. El glucocálix, como es bien sabido, es una red de glicoproteínas y de proteoglicanos que están asociados con glicosaminoglicanos, como el sulfato de heparina, el sindencan proteoglicano, el sulfato de condrotina y también el ácido hialurónico. El glucocálix básicamente es una interfaz que existe entre la sangre y la pared capilar, y el glucocálix, como dijimos, es el determinante principal de la permeabilidad vascular. Es una barrera que es selectiva para las macromoléculas, tiene una capa interna con glicoproteínas que están unidas a la membrana de aproximadamente 300 nanómetros de espesor, según dictamina la literatura. También posee una capa externa que es menos densa, que se extiende algunos micrómetros dentro de la luz del vaso. Y en la ecuación de Starling revisada, la presión hidrostática plasmática y la integridad vascular terminan por determinar la filtración neta. Y la filtración neta, en la ecuación de Starling modificada, ocurre a lo largo del capilar sin ninguna reabsorción. Y básicamente la reabsorción o el regreso del líquido al sistema vascular se hace a través del sistema linfático. Y en ese orden de ideas, la reabsorción termina por depender es del tono linfático y de la presión de la aurícula derecha. En otras palabras, la ecuación modificada de Starling describe la relación entre el cociente de filtración y la presión hidrostática intravascular de manera lineal cuando las otras variables son constantes. Y la ecuación de Starling modificada es como vemos en pantalla. Por lo tanto, en un paciente con sobrecarga hídrica, la filtración en los capilares es normal, pero el drenaje linfático está alterado porque hay una presión venosa central que está incrementada, que termina siendo uno de los determinantes de la reabsorción linfática. Cuando nosotros tenemos endoteliopatía como sepsis, pancreatitis, politrauma o quemaduras, se liberan interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. También aumenta la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, y esto disminuye la integridad del glucocálix y aumenta, por ende, la filtración neta. Y en este contexto también debemos mencionar cuando se utilizan volúmenes agresivos de líquidos o cuando se utilizan velocidades de infusión importantes, lo que ocurre con el glucocálix es que se desprende. Y finalmente, la relación entre el flujo transcapilar y la presión capilar se representa por una curva en forma de J, en la cual el punto de inflexión se conoce como punto J. Aquí no está la gráfica, pero a lo que quiero llegar es que finalmente ese concepto de punto J se relaciona con la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica es regulada por el glucocálix. Cuando los valores de presión hidrostática están por debajo del punto J, hay una respuesta favorable a los fluidos. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración es cercana a cero y porque los fluidos finalmente se retienen. Pero cuando la presión hidrostática está por encima del punto J, lo que pasa con los líquidos es que los líquidos se extravasan, y eso es lo que ocurre en la endoteliopatía. El punto J se puede calcular a partir de la fórmula que ven en pantalla. Esto nos explica, retomando el ejemplo de la sepsis,
Porque cuando nosotros utilizamos coloides en el séptico, los coloides van a perder su poder expansor e incluso pueden ser deleterios, pero cuando utilizamos coloides en un paciente que tiene un glucocálix íntegro, un glucocálix sano, el poder expansor del coloide va a ser indiscutible. En la endoteliopatía no, de hecho, los coloides podrían acumularse en el espacio periglucocálix y podrían aumentar la extravasación de la volemia. Ahora, los modelos de reanimación buscan optimizar el gasto cardíaco y buscan optimizar el aporte de oxígeno. Recuerden que el retorno venoso determina la precarga y la precarga es un determinante del gasto cardíaco. Y el retorno venoso depende de la presión circulatoria media, que la habíamos mencionado previamente, la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha y la resistencia al retorno venoso. La presión circulatoria media básicamente impulsa la sangre de regreso al corazón. Compite con la PVC y está determinada por el volumen de sangre en la circulación venosa y también por la distensibilidad vascular. Eso ya lo habíamos discutido previamente. Los determinantes de la presión circulatoria media o la presión de llenado sistémica media son la volemia, la resistencia arterial y la función miocárdica. Y la podemos calcular a través de la ecuación que vemos en pantalla. 0.96 por la PVC más 0.04 por la PAM más 0.5 por el gasto cardíaco. Y la presión circulatoria media y el retorno venoso van a ser modificadas por el volumen estresado. El volumen estresado es el volumen que ejerce una presión por encima de la presión circulatoria media. Eso lo vemos muy bien explicado en esta gráfica. Mientras que el volumen no estresado es el volumen que llena el lecho vascular. La mayor parte de la volemia es volumen no estresado, aproximadamente el 70%. También hay otro concepto importante que debemos mencionar ahora que hablamos de presión circulatoria media, que es el de eficacia miocárdica, que la eficacia miocárdica se calcula a través de la ecuación que vemos en pantalla. La presión circulatoria media menos la PVC sobre la presión circulatoria media. Y la eficiencia miocárdica en condiciones fisiológicas debe encontrarse entre 0.3 a 1. Cuando nosotros tenemos valores cercanos a 0, esto nos indica, por ejemplo, un choque obstructivo. Y cuando nos encontramos valores superiores, indica sobrecarga y también beneficio en la utilización de inodilatadores. Determinar la presión circulatoria media en la práctica clínica es muy complejo. La medición de la presión circulatoria media es posible, pero en laboratorios de fisiología. Continuando con esta dinámica, nosotros debemos hablar del poder cardíaco, que el poder cardíaco finalmente va a ser el producto del gasto cardíaco y la PAM. Y el poder cardíaco es el equivalente al trabajo del músculo miocárdico. Va a ser igual entonces al gasto cardíaco multiplicado por la PAM y en condiciones normales debe estar por encima de 600 milímetros de mercurio por litro. Tenemos entonces varios escenarios en relación a los volúmenes estresados y los volúmenes no estresados que se presentan en el paciente críticamente enfermo. Por ejemplo, hablemos de un choque distributivo, hablemos de una sepsis. Como es bien sabido, en la sepsis el óxido nítrico y las interleuquinas tienen un efecto vasodilatador, aumentan la distensibilidad vascular y lo que pasa es que se desplaza el volumen estresado a un estado de volumen no estresado. Hay una disminución de la presión circulatoria media, hay una disminución del retorno venoso y hay una disminución del gasto cardíaco, porque recuerden que finalmente, como habíamos mencionado hace un momento, la presión circulatoria media es la que impulsa la sangre de vuelta al corazón y la presión circulatoria media se cae, al igual que se cae el retorno venoso y al igual que se cae también el gasto cardíaco. Y en la sepsis el problema es de tono, por eso se requiere en los choques distributivos la utilización de vasopresores y cada vez se recomienda la utilización más temprana de vasopresores para poder impactar mortalidad. Cosa contraria a lo que pasa en un choque hipovolémico, porque en el choque hipovolémico hay una caída del volumen estresado, pero no disminuye la distensibilidad del sistema circulatorio. La distensibilidad del sistema circulatorio se preserva,
¿Por qué? Porque hay una liberación compensatoria de catecolaminas. Esta liberación de catecolaminas aumenta el tono vascular y se compensa la depresión de volumen movilizando el volumen no estresado hacia el volumen estresado. Por eso, el concepto planteado de reanimación por etapas en sepsis es un concepto que realmente es antifisiológico, porque el problema de la sepsis no es el volumen. De hecho, agregar volumen en la sepsis, si no se miran previamente predictores de respuesta a volumen, como plantea el protocolo del estudio Andrómeda 2, si nosotros nos ponemos a agregar y agregar volumen, sin importar si el paciente responde o no responde al volumen, lo único que vamos a hacer es incrementar el volumen total, pero si nosotros no estamos corrigiendo el tono con agentes vasopresores, todo este volumen se va a extravasar y van a aumentar los daños. Finalmente, citando a la persona que más admiro del mundo académico, sobre todo a nivel latinoamericano, que es el doctor Gustavo Espina Tascón, cuando nosotros damos fluidoterapia estamos haciendo un acto de fe. Nosotros en teoría utilizamos los cristaloides para mejorar el retorno venoso, para mejorar la precarga, para optimizar la contractilidad, creyendo que el corazón se encuentra en la zona dependiente de la curva de Frank Starling, que recuerden que la curva de Frank Starling representa la relación entre precarga y gasto cardíaco, y cuando nos encontramos en la zona dependiente, a medida que aumentemos la precarga, aumentamos el gasto cardíaco, y esta curva tiene una forma de S. Por lo cual, si nos encontramos en esta zona dependiente, a medida que aumente la precarga, pues va a aumentar el gasto cardíaco. Y nosotros, en teoría, cuando damos líquidos, los estamos dando creyendo que nos encontramos en esta zona. Y no solo esto, sino que cuando nosotros creemos que nos encontramos en esta zona y creemos que estamos aumentando el gasto cardíaco, creemos que estamos aumentando el aporte de oxígeno y creemos que la distancia entre el capilar y la célula es adecuada y creemos que la célula va a utilizar ese oxígeno porque su cadena de electrones funciona adecuadamente. Así que finalmente dar líquidos termina siendo un acto de fe. Mientras que en los pacientes que se encuentran en una zona plana, pues a medida que aumentemos la precarga no vamos a mejorar el gasto cardíaco, de hecho podríamos reducirlo. Y en cuanto a la aplicación de todo esto en el contexto de la monitoría hemodinámica, recuerden que la monitoría hemodinámica ha evolucionado gracias al desarrollo tecnológico. Hemos pasado de técnicas invasivas a menos invasivas, pero la monitoría del paciente inicia con el examen físico, el llenado capilar, avalado por el estudio Andrómeda, donde mostró que no era inferior al lactato y mostró una reducción del 8-9% de la mortalidad, que si bien la dio en 0.06, es una reducción importante. Pónganse ustedes a revisar qué intervención genera una disminución del 8-9% en la mortalidad, casi ninguna. Es ahí cuando uno piensa, bueno, no le dio estadísticamente significativo, pero clínicamente sí. Bueno, retomando, también empieza con la medición de la presión arterial media, el estado mental, el gasto urinario, la apariencia del paciente, la coloración, la temperatura, el Motlink Score, etcétera, etcétera. Cuando un paciente ingresa a la UCI, conociendo todos estos aspectos fisiológicos, lo que nosotros debemos hacer claramente es empezar ese examen físico cefalocaudal y debemos plantearnos cómo vamos a monitorizar al paciente. Cuando un paciente ingresa a la UCI debemos tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones y dependiendo de la situación se tomará un control cada 24 horas. Debemos monitorizar la presión arterial, que esto se puede hacer a través de métodos no invasivos u oscilométricos, que tienen un problema en los pacientes hipotensos y es que sobreestiman la presión, o sistemas invasivos, que son el estándar de oro, como la línea arterial. Recuerden que finalmente la
presión arterial va a ser muy importante porque nos va a permitir a nosotros conocer la presión arterial media. Y la presión arterial media determina la presión de perfusión de los órganos. Por ejemplo, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. Y la presión de perfusión abdominal es igual a la presión arterial media menos la presión intraabdominal. También debemos medir la saturación arterial de oxígeno, que puede medirse de manera percutánea, aunque no es confiable en pacientes afros, en pacientes hipoperfundidos, en pacientes con una intoxicación por CO2, en sujetos que tengan una anemia de células falciformes que se encuentren en una crisis vasoclusiva, en los pacientes que se mueven mucho o cuando estamos utilizando azul de metileno o el paciente tiene una anemia grave. En algunos pacientes va a ser necesario medir la PVC. La PVC normal no es de 8 a 12. El punto de 8 a 12 fue el que empleó Rivers en su protocolo. Una persona normal tiene una PVC o una presión de la aurícula derecha de 0, en torno a 0. También es importante monitorizar la temperatura, porque la temperatura nos permite clasificar el choque como un choque frío, por ejemplo, cardiogénico u obstructivo, o un choque caliente como el distributivo, una sepsis o una anafilaxia. En cuanto a la evaluación de la temperatura, el gold estándar para medir la temperatura es el catéter de arteria pulmonar. Lo curioso es que puede dar resultados falsos en hasta un 20%. Sin embargo, el gold estándar continúa siendo el catéter de arteria pulmonar para la monitorización hemodinámica del paciente crítico. Otras opciones son la sonda vesical con termistor, la sonda esofágica o la sonda rectal. También existe la medición oral o timpánica por infrarrojos o la temperatura axilar. Cada una de estas técnicas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo tiene cosas malas. En cuanto a los aspectos negativos, por ejemplo, para la sonda vesical con termistor es un sistema que es caro y requiere entrenamiento. En cuanto a la sonda esofágica, es un dispositivo que es difícil de colocar. En cuanto a la sonda rectal, aumenta el riesgo de infecciones por Clostridium difficile y también aumenta la prevalencia de enterococos resistentes a vancomicina. En cuanto a la medición oral, puede dañar la mucosa, no es confiable en pacientes intubados. En cuanto a la medición timpánica, pues puede verse alterada si hay inflamación a nivel de la membrana timpánica o si el paciente tiene una meningitis. Y en cuanto a la temperatura axilar, realmente los libros sí son muy enfáticos en que no debería utilizarse. El catéter de arteria pulmonar sigue siendo el gold estándar para la monitoría hemodinámica. Permite evaluar presiones de corazón derecho, presiones de arteria pulmonar, gasto cardíaco, fracción de eyección del ventrículo derecho, volumen telediastólico, temperatura, saturaciones venosas mixtas, resistencias vasculares sistémicas y resistencias pulmonares. Y finalmente, a partir de estas mediciones, nosotros vamos a poder clasificar el choque en alguno de los cuadrantes de la clasificación de Weil, sea hipovolémico, sea distributivo, sea cardiogénico, sea obstructivo o sea mixto. También nosotros, a partir de la monitoría hemodinámica, podemos definir si un paciente es respondedor a volumen. Para ello existen parámetros estáticos y dinámicos. Los dinámicos son los recomendados, de hecho, es lo que recomiendan las guías del Surviving Sepsis para la fluidoterapia de estos pacientes, como la variación de la presión arterial sistólica y la variación de volumen sistólico. Recuerden que nosotros definimos respuesta a fluidos cuando hay un incremento de al menos el 10% en el gasto cardíaco. Y existen también parámetros estáticos, como la presión arterial media, la presión venosa central, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la frecuencia cardíaca y la diuresis. Las indicaciones del catéter de arteria pulmonar son la valoración del choque. Como ustedes ven en esta imagen, el catéter de arteria pulmonar posee un catéter distal y uno proximal. Se introduce mediante técnica de Seldinger. La colocación se guía mediante ondas, como veremos más adelante, a medida que vamos pasando el catéter por las cavidades cardíacas derechas y llegamos a la arteria pulmonar. El catéter de arteria pulmonar se debe avanzar inflado y se debe extraer desinflado. Más o menos esto es lo que nosotros veríamos. Cuando nosotros nos encontramos en la aurícula derecha, las presiones van a estar en torno a 0 a 6. Vamos a encontrar unas ondas positivas que son la onda A, que es de contracción auricular, y vamos a encontrar también ondas B, que son de llenado venoso.
Cuando nosotros llegamos al ventrículo derecho, vamos a tener presiones sistólicas en torno a 17 a 30 milímetros de mercurio. Vamos a ver esta morfología, y las presiones diastólicas van a ser de 0 a 6 milímetros de mercurio, y cuando lleguemos a la arteria pulmonar lo que vamos a encontrar es esta morfología. Miren que la sistólica se mantuvo y la presión diastólica se incrementa en torno a 5 a 13 milímetros de mercurio. Para poder saber que el catéter está adecuadamente posicionado, debemos observar ondas cardíacas. La presión diastólica de la arteria pulmonar va a ser mayor que la presión de enclavamiento pulmonar, y la punta del catéter en la radiografía del tórax debe estar a nivel o por debajo de la aurícula izquierda. Esto nos va a permitir entonces clasificar el choque mediante la clasificación de Weil, que la podemos ver en pantalla. Un paciente normal va a tener una PVC de 0 a 6 o una presión de la aurícula derecha de 0 a 6. Percátense que el índice cardíaco está por encima de 2.5 o igual a 2.5, y las resistencias vasculares, sistémicas y pulmonares van a estar en márgenes de normalidad en relación a los puntos de corte que habíamos mencionado a priori. Pero en un paciente con choque hipovolémico vamos a encontrar algunas características. Por ejemplo, la PVC va a estar más cercana a 0, y vamos a encontrar que el índice cardíaco va a ser menor de 2. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la precarga, en el retorno venoso, y de manera compensatoria vamos a encontrar unas resistencias vasculares sistémicas elevadas. En el choque séptico vamos a encontrar un aumento del índice cardíaco, del gasto cardíaco, con resistencias vasculares sistémicas y resistencias vasculares pulmonares disminuidas. Esto ocurre en el choque distributivo. El choque séptico es muy interesante porque representa un choque que se caracteriza por un aumento del gasto cardíaco, del índice cardíaco en sus fases iniciales. Tiene un componente hiperdinámico, es un choque con gasto cardíaco elevado. En cuanto al choque cardiogénico y el choque obstructivo, que puede ser por embolia, taponamiento cardíaco, hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, vamos a tener algunas particularidades, como que la PVC o la presión de la aurícula derecha va a estar elevada. Vamos a encontrar que el índice cardíaco va a estar bajo, y las resistencias vasculares pueden estar elevadas, a menos que el paciente tenga un choque cardiogénico vasopléjico, que en ese contexto pues estarían bajas. En pantalla podemos ver algunas de las fórmulas que hemos estado profundizando durante el transcurso de esta charla, y podemos apreciar también los valores que nosotros esperaríamos encontrar cuando realizamos estos cálculos, que ya los habíamos mencionado, entonces no vamos a profundizar en ello. En caso de que ustedes deseen continuar este tema tan interesante y profundizar en algunos aspectos generales de la monitoría hemodinámica, los invito a la videoconferencia titulada Introducción a la monitoría hemodinámica, que está en este canal. En pantalla pueden ver un breve resumen con las principales características de múltiples sistemas que tenemos para realizar la monitorización hemodinámica: cateterometría pulmonar, PICO, LITCO, FluTrack, Mosquer, FlowNet, NICO, MUSCOM, y la ecocardiografía transtorácica. Muchas gracias.